Un instante contigo, con Danis Rodríguez. Comparto con la audiencia una nueva inquietud. Ahora, a la luz de la sabiduría Zen, vamos a extraerla de la siguiente historia. Cuento Zen, la taza de té. Nan-in, un maestro japonés de la era Meiji, recibió cierto día la visita de un erudito, profesor en la universidad, que venía a informarse acerca del Zen. Nam-in sirvió el té al visitante, colmó hasta el borde la taza de su huésped y entonces, en vez de detenerse, siguió vertiendo té sobre ella con toda naturalidad. El erudito contemplaba absorto la escena, hasta el que al fin no pudo contenerse más. Está ya llena hasta los topes. No siga, por favor. Como esta taza, dijo entonces Nanin, estás tú, lleno de tus propias opiniones y especulaciones. ¿Cómo podría enseñarte lo que es el Zen, a menos que vacíes primero tu taza? Fuente del texto: Carne de Zen, Huesos de Zen, Historias, Leyendas y Cuentos Zen. Valencia, Ahimsa 2000. Esta historia Zen nos deja mucha enseñanza e independientemente de la de cada quien, quiero agregar de mi parte la siguiente interpretación para exhortarles al trabajo del desarrollo del ser en nuestro interior. Es decir, vamos a platicar sobre la gnosis que contiene esta enseñanza Zen. Lo que quiero decir es, en la interpretación extraeremos el extracto psicológico de la enseñanza. En esta cultura, claro está, la taza es símbolo de lo receptivo, de ese vacuum o vacío para ser llenado. Así la mente es semejante a la taza. Ella es de naturaleza pasiva, receptiva, yin, y es para recibir y almacenar, contener las impresiones, representaciones, es decir, toda la vida que impregna a nuestro interior, tanto del mundo fenoménico externo como nuestro mundo interno. En todo caso, ese vacuum actualmente está lleno, esa taza está llena y lamentablemente está repleta del yo, saturada del ego, derramándose de expresiones de error, de defecto. Esa sería la estadía en que nos encontramos. Ese sería nuestro nivel de ser. Exteriorizamos lo que somos internamente. Es decir, cada instante estamos vaciando, desbordando nuestra taza interior. Ahora, las enseñanzas esotéricas, tanto del Zen como del Chan, que es el budismo japonés y el chino, nos llevan a la síntesis de que debemos limpiar, purificar, vaciar la mente. Pero esto no es solo un instante o en una meditación, no. La gnosis nos enseña mucho más profundamente que esa mente, que esa taza debe estar absolutamente vacía, no contenida en ningún nivel para así ser llenada por el ser, por las partes superiores del ser, en este caso nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro Cristo interno, nuestro Padre, etc. Es interesante que el té simbolice en su ceremonia la paz, la concordia, el acuerdo, el pacto, la interrelación en armonía. Esto indica que cuando una persona está llena de sí mismo, que tiene su taza llena y está desbordado, no tiene control de sí mismo. Y no solamente eso, sino que no sabe vivir en la cotidianidad, en el mundo relacional con sus semejantes, ya sea socialmente en el trabajo, en la cátedra, en la iglesia, en la calle, en el mercado, en el hogar, etc. Entonces seríamos una taza desbordada que derramamos lo que el yo quiere derramar. Y esto es algo grave, porque no sabemos vivir y ese té desbordado nos va a traer las consecuencias del agotamiento, de la fatiga, del desequilibrio, del aislamiento y de las consecuencias de lo que derramamos a nuestros semejantes. También es interesante comprender que para vaciar esa taza del yo necesitamos incinerarlo, que es la única vía para que en esa incineración el fuego flamígero de Dios Madre dentro de nosotros, con la fuerza crítica respectiva, lo vuelvan vapor, ya que es semejante al té. Por eso se habla de separar el humo de las llamas. Maravilloso, porque aquí entramos en la alquimia. Si continuamos con
la historia, este visitante, este profesor, este erudito, estaba lleno de sí mismo y no pudo recibir las enseñanzas del maestro Nan In. Así nosotros no recibimos el amor de nuestros semejantes o la virtud de ellos o el mensaje de ellos, porque nuestra taza está llena, repleta, desbordada de sí mismo. Y esto es totalmente egoísta y egocentrista. Debemos comprender también que toda fuerza es un conjunto de fuerzas y en ese entendido nada pudiésemos adquirir si consideramos que lo tenemos todo. Nada podemos aprender si consideramos que lo sabemos todo. He aquí el error. Este error radica en una creencia falsa, fundamentada en una personalidad falsa y en la carencia de virtud. Esto implica una vida llevada mecánicamente en forma autómata, sin rectitud, sin principio interno valorado en el ser, en sus capacidades, en sus facultades, en sus expresiones luminosas. Entonces, esa taza que es receptiva, que es femenina, indica que nuestra mente también es femenina. Por eso en esoterismo se dice que la mente es la mujer más infiel. Ahora, la enseñanza gnóstica nos enseña no solamente a vaciar esa taza, sino convertir esa taza en un cáliz de plata y de oro puro y de diamante para que sea el templo del Dios vivo. Es decir, crearnos para nuestro ser la mente crística, la mente solar, que va a sustituir esa taza dentro de nosotros. Al tenor, debemos comprender también la gnosis que implica el acto del maestro. Quiero decir que cuando una fuerza no está contenida en nuestra voluntad, entonces ella se derrama por un impulso mental. Y esta fuerza, ya sea vertida, derramada a través de la palabra, de la mirada, de un gesto o de una expresión corporal, va a tener consecuencias en el mundo de relaciones. Esto es muy importante. Entonces debemos tener dominio del contenido de esa taza. Y esto es totalmente psicológico. Para ello necesitamos primeramente contemplar, autoobservar lo contenido en nuestra taza. ¿Cómo lo lograríamos? Repito, autoobservándonos conscientemente, en forma directa, cada instante. Esta taza desbordada generalmente tiene como fundamento egocéntrico el yo del orgullo místico, del amor propio, de la autosuficiencia, del engreimiento, de la soberbia, de la mitomanía y de este tipo de agregados que debidamente analizados nos llevan a vivir en forma inconsciente y en forma dolorosa porque no establecemos relaciones correctas ni con nosotros mismos, ni con nuestros semejantes, ni con el entorno, ni con las partes superiores de nuestro ser. Ahora bien, a un nivel de interpretación, también consideraremos que esta taza, en su vacuum, en su vacío, nos recuerda al divino Elohim, no creado, sino el Elohim creador. Me refiero muy específicamente a lo que se conoce en esoterismo puro y en la gnosis como a Elohim, que es el creador de los Elohines. Entonces, a Elohim es el vacío del vacío, pero es el todo del todo. Eso significa que solamente nosotros, logrando estar limpio, puro, sin contenido interno, sino absolutamente vacío, la forma más perfecta del ser la llenará. Y eso es amor, eso es necesidad. Y en esos dos atributos del ser nos iluminará. Y en esa radiante vida estaremos iluminados y seríamos partícipes de la luz, de allí donde ella se encuentra, que es el cielo, que es el nirvana, el satori, las dimensiones superiores de la naturaleza, como queramos llamarlo. Eso sería el té. Ahora, el té simbolizaría por una parte a la luz de nosotros los occidentales y de la cristiandad, el vino transmutado del agua, pero también simbolizaría el mercurio purificado que nos nutre. Entonces es maravilloso este símbolo planteado en este nivel, porque solamente a través de la transmutación del agua en vino podemos nosotros celebrar la ceremonia del té. Entonces el té es el mercurio. Ese mercurio seco es el yo, es lo contenido en la taza. Pero también existe, en términos alquimistas, el mercurio en sí mismo, que está simbolizado por las aguas genesíacas del primer instante, por la energía creadora, y ese mercurio líquido, aunque contiene sal, azufre,
en su contenido es el que nos lleva a las grandes realizaciones. Esto significa que el té, el agua, simbolizarían nuestras emociones, es decir, el mercurio seco contenido en las emociones, o el yo que utiliza las emociones de él para hacernoslas sentir en nosotros, para alimentarse de eso, llevarnos a la muerte segunda y desarrollar el anticristo dentro de nosotros. Ese mercurio seco debe ser aniquilado, destruido. Lo logramos trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer, sacrificarnos por la humanidad, lo que el Cristo llamó, y siempre pregono y pregonaré o difundiré: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. Esos 3 factores son los 3 principios sintetizados en el té. Seguiréis derramando tu té, porque en forma más profunda esto significa fornicación, una vida totalmente licenciosa, sin límites, sin equilibrio, sin armonía. Reflexionad sobre el asunto. Es interesante, por otro lado, que la acumulación de información no significa ni conocimiento, ni saber, ni sabiduría. Por eso es importante cambiar nuestra manera de pensar y fundamentalmente desarrollar el oído, la serenidad interior, la paz interior, la calma profunda, el sosiego, y vivir en ese estado pleno, autoconsciente, en recuerdo de sí, y entenderíamos que necesitamos renunciar a lo que somos para poder ser en el ser. Y esta es la negación. Cuando el Cristo dice niégate a ti mismo, y es parte de la muerte del yo y el vacío del té de esa taza. Vaciémonos del contenido egoísta, llenémonos con las virtudes del ser y derramemos en dicha esas virtudes del ser a nuestros semejantes, a la naturaleza, a la humanidad, a la vida. Equilibrio sin armonía. Reflexionad sobre el asunto. Paz inverencial. Llamado eres.